Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 472. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 30 de enero de 2024, mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y esta semana os traigo una semana súper interesante porque vamos a hablar un poquito de cultura, vamos a hablar de uno de mis últimos viajes y es que pues a las personas que están suscritas en la newsletter en www.fluentspanish.express pues les contaba que la semana pasada he estado en el País Vasco. He estado visitando un par de ciudades súper interesantes, súper bonitas, que son Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues esta semana voy a hablaros de la ciudad de Bilbao. Hoy os voy a hablar un poquito, pues, cosas sobre la ciudad, pues un poco cómo se vive allí, todas las cosas, las características de esta ciudad y pues el viernes os voy a hablar de 10 lugares que tenéis que visitar sí o sí si os pasáis por esta ciudad tan interesante como es Bilbao. Si os gustan estos episodios, pues la semana que viene puedo hablar de Vitoria-Gasteiz, que es otra ciudad que pues también contaba en la newsletter que me ha sorprendido muchísimo porque no esperaba que fuera tan bonita. Y además me ha sorprendido que no es una ciudad o no es una de las ciudades más visitadas de España. Así que, bueno, pues ahí queda hecho. Si os gusta este episodio, decídmelo. Y yo la semana que viene pues hablo de esta ciudad, de Vitoria, y os cuento pues bueno mi opinión y todas las cosas que podéis encontraros allí. El caso es que hoy, como os digo, voy a hablar de Bilbao, que es una ciudad que, bueno, pues históricamente siempre ha sido conocida por ser eminentemente industrial, y es que pues en diferentes épocas de la historia pues ha tenido mucho auge industrial. La verdad es que, bueno, voy a contaros un poquito sobre la historia de todo esto, pero la verdad es que en los últimos años pues se ha transformado totalmente hasta convertirse en uno de los ejemplos de ciudad, centro de arte, cultura. La verdad es que Bilbao hoy en día ofrece una mezcla de tradición y modernidad que la verdad es que es única, diría. Bilbao es una ciudad que me ha sorprendido muchísimo. Ya la conocía hace muchos años cuando todavía pues no se había dado esta transformación y la verdad es que tengo que deciros que ha mejorado un montón y es un sitio que merece muchísimo la pena visitar. La ciudad de Bilbao fue fundada oficialmente el 15 de junio de 1300, un número redondo, 1300, por don Diego López de Haro, el señor de Vizcaya. Bueno, mi tocayo, es decir, con el mismo nombre que yo, don Diego López de Haro, que bueno, a pesar de que él fue quien la fundó en ese año, en el 1300, pues la zona ya estaba habitada desde hace mucho, o muchos años antes, como pues lo indican algunos hallazgos arqueológicos. Pero fue en 1300 cuando este hombre, don Diego López de Haro, pues mandó construir una muralla en lo que fue la primera parte de la ciudad, lo que es hoy la parte histórica o el casco histórico de la ciudad, y bueno, pues a partir de ahí digamos que Bilbao aparece en el mapa como tal. Bueno, Bilbao, para las personas que no lo sepan, está en una posición estratégica, está a lo largo del río Nervión, la ría de Bilbao, que es un lugar por el que tradicionalmente pues ha habido muchísimo comercio, han navegado los barcos y es un río que es bastante grande, con lo cual, tiene un cauce bastante amplio, con lo cual, pues los barcos pueden navegar por ahí y esto hizo que la ciudad, desde el principio, tuviera un enorme crecimiento. Sobre todo, en los siglos XV y XVI, cuando se estableció como uno de los puertos más importantes de exportación de lana al Reino Unido, y es que, en España, con el tema de la reconquista de la península ibérica, tenía muchas ovejas que ocupaban los territorios que habían reconquistado los reyes católicos y esta lana, como sobraba, porque no da ya toda la población, digamos, de la península ibérica, pues ya tenía lana de sobra, pues esta comenzó a exportarse a otros países, entre ellos el Reino Unido, y Bilbao pues se convirtió en uno de esos destinos preferidos y con los que más comercio se hizo. Eso hizo que la ciudad creciera muchísimo porque pues las personas llegaban de todos lados para establecerse aquí y trabajar en ese, digamos, en este sector de la exportación de lana. Más adelante, pasados unos años, en el siglo XIX, Bilbao experimentó un auge industrial especialmente ligado a la siderurgia y a la construcción naval. También con los astilleros
pues se construyeron muchos barcos y hubo mucha industria ligada a este sector, y también gracias a otra cuestión, que eran las minas de hierro, que digamos que Bilbao hay un monte que estaba lleno de este mineral, y bueno, pues también esto hizo que hubiera mucha industria de extracción de hierro, unas minas que dieron pues muchos recursos de este material. Bueno, con todo esto, imaginaos este auge industrial que tuvo la ciudad, pues hizo que creciera rápidamente, llegada de nuevo de muchos trabajadores, establecimiento de un montón de fábricas, de infraestructuras, un montón de cosas, pero esto a mediados del siglo XX pues tuvo, su final. Se cerraron los astilleros, la industria comenzó a flaquear y llegó la reconversión económica y urbana. Una renovación urbana que de alguna manera pues se simbolizó con la construcción del Museo Guggenheim, que seguramente habréis escuchado hablar de este museo, del Museo Guggenheim, y es que por aquel entonces la Fundación Guggenheim estaba buscando una nueva ciudad en la que establecer o en la que crear un nuevo museo. Ya tenían diferentes ciudades, y entonces, finalmente digamos que Bilbao se llevó el gato al agua, y este museo de Guggenheim fue inaugurado en el año 1997, hace ya más de 25 años, y de esta manera Bilbao se colocó en el mapa mundial como destino turístico de primer orden. Fue a partir de entonces cuando empezó a descubrirse este lugar, Bilbao, como un lugar turístico, y es que este museo de Guggenheim, unido a otras actuaciones, como por ejemplo la limpieza de la ría de Bilbao. Digamos que el agua de la ría de Bilbao antiguamente era marrón, un color asqueroso, estaba súper contaminada, y digamos que se hizo una limpieza que hoy en día pues es una ría navegable para embarcaciones como kayaks y todas estas cosas. Es un lugar que se puede hacer, no es apto al baño, o las personas no se pueden bañar, pero digamos que se limpió esta ría y se consiguió que fuera navegable. Y también, aparte de todo esto, la cultura vasca, que es una cultura muy rica, es una cultura no solo a nivel, solo por el idioma, por ejemplo, también que es el euskera, es el idioma oficial, sino también por la gastronomía, y es que el País Vasco tiene, y concretamente Bilbao es cuna de grandes chefs, de grandes cocineros conocidos mundialmente, también por la música, por la danza, un montón de cosas. En cuanto a la gastronomía, la ciudad también es famosa por sus pinchos, y es que en el País Vasco, si conocéis San Sebastián, por ejemplo, pues también hay gran tradición de pinchos, y estos pinchos son pequeños bocados que se disfrutan en los bares y que son una parte esencial, no solo de la gastronomía, sino también de la cultura social, porque las personas se unen en grupos, en cuadrillas, para disfrutar de este tiempo social, digamos, de nuevo, valga la redundancia, y aprovechar los pinchos como excusa para compartir tiempo. Además, Bilbao, como os decía, es una ciudad antigua, es una ciudad que tiene más de 7 siglos. Es una ciudad que mezcla perfectamente lo viejo y lo nuevo. Es una ciudad que tiene una arquitectura muy, muy interesante. En el próximo viernes, en el episodio, os voy a hablar de 10 lugares que podéis visitar y que están muy chulos. Y también es un lugar que, desde la limpieza del río Nervión, ha integrado, o ha sabido integrar, que eso no es fácil, tengo que decirlo, espacios verdes con este río, y ha hecho un diseño que la verdad es que es bastante interesante, no solo para visualmente, sino también hay mucha movilidad en bicicleta, que eso también es interesante. Tiene diferentes maneras tenéis diferentes maneras de moverse. Por ejemplo, tiene una línea de metro que tiene 3 líneas de metro, tiene un metro que tiene 3 líneas, no es un metro demasiado grande en comparación con otras ciudades, pero sí que conecta la ciudad, el centro de la ciudad, con las zonas periféricas, y además tiene una frecuencia bastante alta, con lo cual es fácil moverse. Además también, y esto me gusta más, tienen tranvía, que yo lo utilicé principalmente para moverme por alrededor de la ría, o para recorrer toda esa zona, porque ese tranvía pasa por muchos de los lugares emblemáticos de Bilbao, es muy interesante.
Además, es muy cómodo porque hay una tarjeta que se llama Varik que puedes comprar y que recargas. Y bueno, los billetes son mucho más económicos y además se puede utilizar por varias personas. Tú puedes comprar una tarjeta de estas, que la compras directamente allí en donde coges el tranvía y pues puedes utilizarlo tanto tú como las personas que vayan contigo y bueno, con tarifas más reducidas. La verdad es que es mucho más económico, mucho más interesante que comprar los billetes sueltos. Así que si vais 2 o 3 días a Bilbao, que yo creo que es una buena cifra de días para visitar la ciudad, pues os interesa o es interesante comprar esta tarjeta que os va a ayudar a poder moveros bien. Bueno, os decía antes que hay mucha movilidad en bicicletas y es verdad que todavía los carriles bici pues no están muy desarrollados. Tengo que decir que, bueno, es difícil, tal y como están estructuradas las ciudades en España, que los carriles bici pues sean cómodos. La verdad es que no conozco ninguna ciudad en la que el carril bici pues bueno, sea bueno, tan bueno como en otros países, pero sí que tengo que decir que lo bueno que tiene Bilbao es que es una ciudad bastante plana y que eso ayuda a que puedas desplazarte bien en bicicleta y que, bueno, pues está bien, interesante. En cuanto a la vida en el País Vasco, en Bilbao, digamos que Bilbao es el corazón económico del País Vasco, tiene el sector servicios muy bien desarrollado, es una ciudad, como os digo, que cada año crece las cifras de turismo, es una ciudad cosmopolita, una ciudad en la que hay mucha diversidad, una población digamos de diferentes culturas que de alguna manera pues se conjugan o conviven perfectamente, y la verdad es que es una ciudad que si algún día tenéis pensado hacer un viaje por el norte de España, os recomiendo encarecidamente, porque la verdad es que da gusto visitar Bilbao en este momento. Y también os diría que, yo lo he visitado en enero, finales de enero. Sí es cierto que en un momento en el que teníamos una ola de calor, o no sé cómo decirlo, pues estábamos a 20 grados, sol. No es normal esto en Bilbao, es una ciudad en la que llueve más de 180 días al año. Hemos tenido bastante suerte, pero os recomiendo que visitéis esta ciudad pues más tirando hacia la primavera o en septiembre quizás, o incluso, pues si sois más arriesgados o queréis disfrutar de otro tipo de turismo, pues en la época del mes de agosto, que es cuando son las fiestas de la ciudad, y que, por lo visto son súper interesantes. Así que nada. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. Si os ha gustado, decídmelo, que os hablo de más ciudades que he visitado. Y también, pues, os recuerdo que el viernes os hablaré de 10 lugares que tenéis que visitar sí o sí si vais a Bilbao. Como os digo, nos vemos el próximo viernes y os recuerdo que os suscribáis a la newsletter en www.fluentspanish.express. Ya sabéis, todos los días un email con un montón de expresiones que os van a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.